¿Se escucha bien, cierto? Perfecto. Primero que todo, buenos días, asistentes presencial y virtualmente. Gracias al comité organizador del evento por permitirme el espacio para charlar de este tema de altísima relevancia en la práctica clínica del internista. Tan de alta relevancia es que posiblemente un día cualquiera de urgencias para un internista pueda lucir más o menos de esta forma. Imagínense, primer paciente, Pedro, de 53 años, hipertenso, diabético tipo 2, diagnosticado hace 4 años y con enfermedad renal crónica estadio 3A. Está en manejo en casa con valsartán y con metformina. Está en urgencias por un accidente de tránsito con fractura de huesos largos. Ya está en manejo por el grupo quirúrgico y está pendiente la toma de un estudio tomográfico. Nos interconsultan para definir el manejo intrahospitalario de sus comorbilidades. Tiene una glucometría de ingreso de 170. Segunda paciente, en la camilla justo al lado, Marilla, tiene 61 años, también hipertensa y diabética, con obesidad y dislipidemia. Está en manejo en casa con losartán, atorvastatina y metformina. Diagnosticada en urgencias con una infección de vías urinarias altas complicada. Está en manejo con cefasolina y una lesión renal aguda código 1 asociada. Se indica hospitalizar por medicina interna, tiene una glucometría en su ingreso de 320 miligramos por decilitro. Tenemos estos dos pacientes, hay 3 preguntas a resolver que vamos a acompañar a lo largo de esta charla. Primero, ¿cuáles son las metas del control glicémico para el paciente intrahospitalariamente? Segundo, ¿cuáles son las mejores estrategias basadas en la evidencia para alcanzarlo? Y tercero, ¿cómo se manejan los antidiabéticos orales intrahospitalariamente? Perfecto. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Primero, es una enfermedad altamente prevalente, una prevalencia que además ha venido en aumento, se ha duplicado en los últimos 30 años. Particularmente en nuestra población, un estudio reciente en Bogotá, Colombia, 2024, habla de una prevalencia de hasta 11% en la población general. Tenemos datos más extranjeros que nos sugieren que la hiperglicemia intrahospitalaria es un fenómeno altamente frecuente. Hasta 2 de cada 5 pacientes intrahospitalariamente van a tener hiperglicemias. Tanto la hipo como la hiperglicemia se asocian con desenlaces adversos, mayores complicaciones, estados hospitalaria y morbimortalidad. En ese sentido, un adecuado manejo para este tipo de pacientes va a ser una intervención costo efectiva en la medida en la que logramos evitarnos esas complicaciones. Estudios estadounidenses sugieren un ahorro entre $1,500 hasta $4,600 por cada paciente que se maneja adecuadamente en complicaciones y en estancia. En el contexto actual del sistema de salud, este tipo de ahorros son significativos. Primera pregunta, ¿cuáles son las metas de control glicémico para el paciente hospitalizado? A grandes rasgos tenemos unas metas generales para la mayoría de pacientes derivadas de las recomendaciones, 140-180 miligramos por decilitro en pacientes críticamente enfermos, un poco más laxos, desde 100 hasta 180 en pacientes en estancia hospitalaria general, no críticos, esto para la mayoría de pacientes. Grupos específicos como cirugía cardíaca, hay evidencia que sugiere que pueden beneficiarse de metas más estrictas entre 110 y 140, siempre y cuando no presenten hipoglicemias asociadas, que ese es el factor determinante. Otro grupo especial, otro grupo con el que tenemos metas distintas, adultos mayores frágiles, dependencia funcional total, enfermedad renal crónica terminal o que se encuentran en estrategias paliativas de manejo, manejos más laxos hasta 250 miligramos por decilitro. Aquí el objetivo cambia, no estamos evitando la instauración de diabetes o de complicaciones, ya la tienen, sino evitar hipoglicemias y evitar crisis hiperglicémicas. Y la recomendación de ADA 2025 es iniciar o intensificar terapia intrahospitalariamente si tenemos 2 o más glucometrías por encima de 180 en un lapso de 24 horas. Esto para la mayoría de pacientes. ¿De dónde vienen este tipo de recomendaciones? No es nada nuevo. 2001, estudio del New England, un ensayo clínico de más de 1,500 pacientes, comparó una meta estricta entre 180 y 110 versus una meta convencional para ellos en ese momento. Convencional entendido como 180 a 200. En este primer estudio vieron menor mortalidad en pacientes con el tratamiento más intensivo, con la meta más estricta. Vean que 4.6 versus 8% de mortalidad con una P estadísticamente significativa.
A la luz de este tipo de evidencia, empezaron durante varios años a tratar de forma más intensiva a los pacientes que estaban hospitalizados, particularmente los críticamente enfermos. Esto hasta el 2009, cuando salió este estudio, el Nice Sugar, bastante recitado de aquí en adelante en todas las otras referencias y muy citado porque ha sido lo que cambió el paradigma. Se dieron cuenta con un estudio más grande de 6.000 pacientes que la meta estricta se asociaba a mayor mortalidad a los 90 días después de la aleatorización, un HR de 1.11 con diferencia estadísticamente significativa, versus una meta convencional que aquí la definieron como 180 miligramos por decilitro. Es decir, parece que en el manejo de la hiperglicemia intrahospitalaria, cuando estábamos haciendo más insulinoterapia, parece que teníamos menos desenlaces favorables, teníamos más complicaciones. Es a partir de ese estudio que tenemos las recomendaciones actuales, de aquí emergen los rangos que hoy utilizamos y que luego se han comprobado en metaanálisis de ensayos adicionales. ¿Qué cosas hacemos entonces con las insulinas? Básicamente 5 reglas que hemos repetido constantemente. Uno, el paciente que está críticamente enfermo en la UCI muy probablemente se va a manejar con infusión de insulina, más todos los otros factores asociados. Pacientes que tienen ingesta adecuada nutrición, esquemas basales más preprandiales y posiblemente con correctivos asociados. Recomendaciones recientes han repetido durante varios años una recomendación desfavorable hacia los esquemas móviles o esquema correctivo puro, en inglés sliding scale, que parecieran ser menos eficientes, pero ya vamos a ver de dónde emiten esta recomendación. Y en general la preferencia por insulinas análogas por encima de insulinas humanas NPH cristalina o mezcla de estas dos. Importante en los pacientes que están con nada vía oral o que tienen baja ingesta, lo que nos sugieren es utilice basal con cuidado a dosis bajas, en la vida real con asteriscos, porque en muchos casos probablemente terminen suspendiéndose las insulinas del paciente que no tiene ingesta. Pero ¿de dónde vienen estas recomendaciones también? Respecto a las controversias sobre el esquema móvil, básicamente ha habido distintos estudios realizados durante las décadas anteriores que nos hablan de un mejor control glicémico en los pacientes que tienen esquema de insulina basal bolo versus los esquemas móviles. Mejor control glicémico, disminución de desenlaces de complicaciones, más falla terapéutica con el esquema móvil. Eso, a partir de estas recomendaciones, nos han desincentivado a utilizarlo. Sin embargo, aún hay controversias. Este metaanálisis del 2018 de Cochrane no encontró diferencias significativas entre el basal bolo y el correctivo para las metas de control glicémico. Dicen que la evidencia es incierta y aún no emiten una recomendación favorable o en contra del esquema. Conclusión, pareciera que es menos útil, pareciera que hay menos control glicémico, pero aún existen ciertas dudas. Y en segundo espacio, las insulinas análogas, ya sea de acción larga o de acción ultra rápida para los bolos preprandiales versus las naturales o las mezclas de las dos, a grandes rasgos igual control glicémico, sin embargo, menos eventos de hipoglicemia severas con los esquemas basal bolo, esto por la estabilidad que tienen y por la mayor predecibilidad de su farmacocinética. En ese sentido, la recomendación actual es preferirlas por encima de las naturales. Incluso este estudio del 2015 que miró esta insulina premezclada NPH irregular tuvo que suspenderse antes de tiempo por tasas inaceptablemente altas de hipoglicemia. Escenarios especiales donde tenemos que tener en cuenta a considerar pacientes que están hospitalizados con tratamiento corticoesteroide. La hiperglicemia inducida por esteroides es frecuente. Entre el 10 y el 15% de los pacientes que se hospitalizan tienen tratamiento con esteroide sistémico. Y entre 56 y 86% van a presentar hiperglicemia durante su hospitalización, incluso si no tenían diagnóstico previo de diabetes. Sobre cómo vamos a manejarlo, va a ser muy importante conocer cómo se comporta el esteroide, cuál es la cinética a lo largo del transcurso del día, para saber cómo se va a comportar mi paciente. Bienvenido si está con un esteroide de acción corta, como la hidrocortisona, que tiene un pico rápido, alto, un aumento rápido en sus niveles séricos y por ende también una glucemia que se va a comportar de la misma forma, versus si tienen esteroides de acción intermedia, como prednisona o prednisolona, usualmente se administran en la mañana, aumentan progresivamente la glicemia durante el día, tienen pico de hiperglicemia en la tarde y el más alto es hacia la noche. Si ustedes se dan cuenta, este comportamiento es muy similar a cómo se comporta la insulina NPH. De ahí que en algunos guías, incluyendo a 2025, sugieren que una alternativa de manejo para estos pacientes es administrar una dosis de insulina NPH al tiempo con el esteroide para que nos sortee ese pico de hiperglicemia a lo largo del día. Sin embargo, en la mayoría de los escenarios posiblemente vamos a optar por los análogos de acción prolongada, sobre todo en los pacientes que tengan estos esteroides de acción larga como la dexametasona. Y es importante tener en cuenta que si el paciente ya venía con insulina previamente, va a requerir un aumento entre 40 y 60% de la dosis, incluso por la hiperglicemia inducida por el esteroide. Segundo escenario importante, el manejo perioperatorio no es demasiado diferente al manejo de Pedro, nuestro paciente del inicio. 20% de los pacientes de cirugía general tiene diagnóstico de diabetes, hasta 60% prediabetes o diabetes que no había sido diagnosticada. El estrés quirúrgico, las hormonas contrarreguladoras aumentan el riesgo de hiperglicemia en el paciente quirúrgico.
En ese sentido, las metas son similares de 100 a 180 miligramos de cilitro, sobre todo en las 4 horas del perioperatorio de esos pacientes. Recomiendan las guías suspender metformina el día de la cirugía, suspender inhibidores del SGLT2 hasta 3 o 4 días antes, esto por la consideración de la cetoacidosis euglicémica en pacientes con ayunos prolongados, administrar menor dosis, 75-80% de la dosis de insulina de larga acción, de la insulina basal que ya tenía el paciente, y hacerle seguimiento de glucometrías cada 2 a 4 horas mientras se encuentre sin vía oral. Esto es muy importante para evitar tanto esas altas de hiper como hipoglicemia que les mencionaba. Y así podemos llegar entonces a esta conclusión, a este gráfico que es tal vez el más importante de esta primera parte. Paciente diabético tipo 2 sin evidencia de crisis, 3 escenarios posibles. Hiperglicemia leve, es decir, está por encima de 180 pero por debajo de 200. Tiene pocos, 1 o máximo 2 antidiabéticos orales en casa y es un paciente naive, es un paciente que no ha recibido insulina. Podemos considerar o insulina basal a dosis baja o antidiabéticos orales intrahospitalariamente, que ya vamos a hablar de esto. Escenario segundo, hiperglicemia moderada, glucosa que está por encima de 200, pero no supera 300. El paciente ya venía con múltiples antidiabéticos orales y ya estaba insulinizado, pero con una dosis total de insulina menor de 0.6 unidades kilo. Ese es un paciente que podríamos manejar intrahospitalario con una insulina basal a dosis de 0.2 a 0.3 unidades kilo día y considerar o no correctivos preprandiales en función de la necesidad. Tercer escenario, hiperglicemia severa, glucosa que está por encima de 300, no es distinto a la paciente María, con múltiples antidiabéticos en casa o que ya estaba insulinizada con dosis mayor de 0.6 unidades kilo día. Ese es un paciente que deberíamos manejar de entrada con esquema de insulina basal bolo, al menos mientras se encuentra hospitalizado, reduciendo 20% la dosis que traía previamente y disminuyendo 50% de la dosis total del día basal y 50% en los bolos. Escenario de diabetes tipo 1 es un escenario que no vamos a abordar el día de hoy, pero para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo se manejan entonces los hipoglicemiantes o antidiabéticos orales? Que está sobre todo este escenario, el primero, el de la hiperglicemia leve. ¿Se concilian o no se concilian? Esa es una pregunta que usualmente uno se hace en urgencias. Depende del escenario, como siempre, depende del tipo farmacológico. En el caso de los pacientes que tengan diagnóstico de falla cardíaca, se indica continuar o, si no lo han empezado, iniciar el SGLT2 en la estancia hospitalaria, siempre y cuando no haya contraindicaciones y siempre y cuando el paciente no esté críticamente enfermo, con cetoacidosis, ayuno prolongado o que vaya a ser sometido a procedimientos quirúrgicos. En ese escenario sí debería diferirse su utilización. Agonistas del GLP-1 cada vez más estudiados, sin embargo todavía falta evidencia sólida, parecieran ser seguros intrahospitalariamente, aún nos falta más para poder emitir una recomendación a favor o en contra. Inhibidores del DPP-4 son seguros y son eficaces intrahospitalariamente. Se pueden asociar a insulina en hiperglicemia leve a moderada, por ejemplo, los que no superan los 200 miligramos al ingreso hospitalario. Y metformina siempre el eterno interrogante, que ya vamos a ver por qué. DPP-4, que nos han mostrado estudios, distintos ensayos clínicos entre 2013 y 2019, con o sin insulina basal, comparaban control glucométrico versus esquemas basal-bolo. Identificaron que no había verdaderamente una diferencia en el grupo de pacientes que tenían hiperglicemias leves, hacían menos hipoglicemia, necesitaban menos dosis total diaria de insulina, tenían menos requerimiento de correctivos, lógicamente menos cantidad de inyecciones, menos chuzones para el paciente día a día y sin diferencias en otras complicaciones intrahospitalarias como infecciones o complicaciones quirúrgicas. Entonces, en principio, DP4 es evidencia que favorece su utilización intrahospitalariamente en estos pacientes en específico. Sobre la metformina siempre han estado dudas, básicamente por estudios que datan desde 1970 o más con las biguanidas que la FDA describió el riesgo de acidosis láctica con la metformina, particularmente en pacientes que tienen otro factor de riesgo asociado para estar hiperlactatémicos, falla cardíaca descompensada, sepsis, estados de choque o de hipoperfusión, que cursan con lesión renal aguda, que tienen una tasa de filtración basal por debajo de 30 o que van a ser sometidos a estudios contrastados endovenosos con esa lesión renal o con la función alterada. Pero ¿cuál es la magnitud real del riesgo y por qué le hemos cogido tanto miedo a la metformina y si el miedo está justificado o no? Hay varios estudios, este del 2018 me parece interesante, publicado en JAMA, buscaba establecer el riesgo de la asociación de metformina con acidosis láctica a través de distintos rangos de función renal. Después de hacer los análisis ajustados demográficamente con factores de riesgo y factores confusores, identificaron que en la población general y en la mayoría de subgrupos de función renal no había mayor incidencia de acidosis láctica con el uso de metformina. Solamente fue significativo en el grupo que tenía tasa de filtración por debajo de 30. De ahí que la recomendación, que ya también sabemos desde hace mucho tiempo, es pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4 o menor, no debería dárseles metformina. Pero en el resto de pacientes no aumentó realmente la incidencia de acidosis láctica. Estudios posteriores que están recopilados acá
muestran, primero, que es un fenómeno infrecuente, 9.7 casos de acidosis láctica en personas con metformina sobre 100.000 personas año, y cuando lo comparaban con diabéticos que no tomaban metformina, de hecho era similar la presentación de la acidosis láctica. En otra serie, 4.3 por 100.000 personas año en metformina versus 5.4 sin el medicamento, pareciera que tampoco es muy diferente. Estudios experimentales mostraron que acumulación de niveles de metformina séricas no se correlacionaban con niveles de lactato, y lo que hablamos, siempre que estuvieran por encima de 30 la tasa de filtración, no aumentó los ingresos hospitalarios por acidosis. Y eso es lo que nos muestran en últimas en esta tabla de conclusión. Básicamente un estudio, una revisión narrativa de cómo estamos manejando los antidiabéticos orales internacionalmente en el contexto intrahospitalario. Conclusiones grandes, las dos que les señalo. Metformina puede ser considerada intrahospitalariamente en pacientes estables con diabetes tipo 2 o que están cerca de tener egreso hospitalario. Por supuesto, no utilizar en diabetes tipo 1, no en falla renal, no en hipoxia, sepsis u otros complicaciones intrahospitalarias del paciente crítico, como les mencionaba. Inhibidores del DPP4, evidencia tanto en pacientes médicos como en pacientes quirúrgicos con diabetes tipo 2, siempre y cuando tengan hiperglicemias leves que no superan las 200, o se puede combinar con esquemas de insulina basal y tienen un adecuado control metabólico con menor riesgo de complicaciones asociadas. Del resto de medicamentos, sulfonilurias, tiazolina y ionas no se recomiendan, y lo que hablamos, GLP-1, SGLT2, aún falta evidencia, particularmente SGLT2 con el diagnóstico de falla, es que nos recomiendan usarlo intrahospitalariamente. Dicho eso, regresamos a los casos originales para que concluyamos qué es lo que íbamos a hacer con nuestros pacientes, con Pedro y con María. Indicaciones por parte de medicina interna, metas para Pedro, posiblemente 100 y 180 miligramos, tanto durante su hospitalización como en el perioperatorio de su cirugía ortopédica. Conciliación de medicamentos ambulatorios, en principio no requeriría suspensión de metformina, al menos hasta el día de la cirugía, en la medida en la que no tiene hiperglicemia severa, no tiene otros factores de riesgo que lo metan en acidosis láctica y tiene una función renal por encima de 30 mililitros por minuto. No inicio de insulinas en este caso, en la medida en la que su glucometría no estaba en rangos de severidad. María, por su parte, de 61 años, sus metas son similares, de entre 100 y 180, puede ser 140, 180 en el caso de que requiramos manejo en UCI. Esto tiene que ver directamente con su infección. Si se complica, posiblemente cambia el rango ya el manejo del paciente crítico. Conciliamos los medicamentos ambulatorios. María tiene factores de riesgo para tener complicaciones asociadas a la metformina. Recordemos que estaba con una hiperglicemia severa, estaba con una lesión renal aguda, y sería una paciente que deberíamos manejar intrahospitalariamente con insulina en esquema basal bolo, considerando que estaba con una hiperglicemia significativa a su ingreso. Una dosis inicial de 0.3 unidades kilo día podría ser razonable para ese esquema basal bolo. Dicho eso, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Las metas de control glicémico dependen de factores múltiples, deben individualizarse según el entorno en el que está hospitalizado el paciente, cuál es la condición clínica y cuáles son sus factores de riesgo de base. Es tan importante o incluso más importante evitar la hipoglicemia que la hiperglicemia en el paciente que está hospitalizado. Deben evitarse estrategias que nos permitan evitar el uso excesivo de dosis de insulina. Por ejemplo, preferir esquemas basales con insulinas análogas. Por ejemplo, la monitorización de cerca y el ajuste constante según los requerimientos de insulina. Y, mensaje importante de lo que les mostraba al final, hospitalizarse no equivale a iniciar esquema de insulina. Utilizar otras herramientas dentro del arsenal, incluyendo los antidiabéticos orales, cuando son seguros y cuando están indicados, incide directamente en los desenlaces de nuestros pacientes. Y ya, básicamente eso es todo. Muchísimas gracias.